Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este coloquio que se titula La dirección teatral en manos de mujeres. Estoy muy emocionada de que ustedes compartan con nosotras, de compartir con todas las personas también que están involucradas en este proyecto, también por permitirme reflexionar sobre este tema tan importante y sobre todo por seguir creando redes entre nosotras. Bienvenidas y bienvenidos. Primeramente quisiera explicar que la actividad está dividida en 3 segmentos. En la primera parte vamos a escuchar las prácticas artísticas que han tenido 5 directoras profesionales. En la segunda parte vamos a analizar el rol de la mujer artista actual para tomar las riendas de la dirección de un proyecto escénico. Y terminaremos con una parte de preguntas. Así que si durante el coloquio surge alguna duda, por favor escríbala en el chat de la transmisión, que al final sí va a haber un tiempo para poder discutirlas, comentar entre todas las panelistas. Antes de presentar a las panelistas, quisiera contarles por qué ellas son las invitadas del día de hoy y las personas más idóneas para hablar sobre este tema. Cuando propuse a la compañía este tema, yo quería hablar más allá de mi percepción de que las mujeres no estábamos teniendo la batuta en la dirección. Entonces quería buscar datos. Usé las redes sociales como una herramienta de investigación, propiamente 2 páginas en Facebook, la página Cartelera Teatral CR, que existe desde 2010 y que tiene más de 21,000 seguidores y que desde el 2010 publica todos los espectáculos que están en los escenarios costarricenses. Y también la página Teatro Este Fin de CR, que arrancó en 2018 y desde esa fecha, todos los jueves, hace un resumen de lo que se va a presentar el fin de semana siguiente. Entonces, hablemos de datos. Como les contaba, realicé un conteo, conté 195 espectáculos, de los cuales, como pueden ver, solamente 73 fueron dirigidos por mujeres de los 195. Ahora, si queremos ver un dato más específico, como pueden ver en la siguiente gráfica, la parte mayoritaria sí está bastante dividida. Esto creo que también va a ser interesante para las mismas invitadas del día de hoy. La persona que más dirigió puestas entre 2018 y 2019, que fue cuando realicé el conteo, estos 2 años, fue Mauricio Astorga, con 10 puestas en escena, luego Mabel, luego Alan Fabricio Pérez y luego Gladys Alzate. Por su parte, Juan Madrigal, Catherine Peitrequín, Luis Carlos Vázquez y Natalia Mariño dirigieron 4 puestas. Las demás personas que dirigieron 3, 2 o 1 puesta. Les adelanto que estas gráficas ya casi van a estar en el chat o también pueden ir ya al Facebook de las Verbenas Teatro y las pueden encontrar, porque sí les facilitamos las listas y también estos 2 resúmenes que les hicimos. Entonces, las 5 panelistas que les voy a presentar, ya mencioné algunos nombres, pero también tenemos otras invitadas y para mí es un placer que estén aquí el día de hoy, porque aparte de dirigir en 2018 y en 2019, estas 5 directoras fueron las 5 mujeres que yo encontré al cierre de la convocatoria del concurso que estuviesen haciendo alguna producción durante la pandemia. Entonces, para mí es un honor presentarles primeramente a Gladys Alzate, licenciada en Lingüística y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Medellín, Colombia,
maestra en arte dramático de la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, en el mismo país, máster en artes con énfasis en arte dramático de la Universidad de Costa Rica. Fundó en 1995 el grupo Contraluz y recibió en 2019 el Premio Nacional de Dirección Ricardo Fernández Guardia. A continuación, Claudia Barrio Nuevo estudió teatrología en la Universidad de la Sorbona y es licenciada en dirección teatral en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha dirigido más de 20 obras de teatro y además tiene una vasta experiencia como dramaturga con textos premiados en el concurso de dramaturgia inédita para teatro de cámara del Teatro Nacional de Costa Rica y el premio María Teresa León para autoras dramáticas en España. Catherine Peitrequín, máster en Ciencias de la Educación, licenciada en Artes Dramáticas y Administración Educativa y bachiller en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Dentro del campo de la dirección teatral, su experiencia se desarrolla principalmente dentro de la compañía Raíz Teatro, con más de 15 puestas en escena. Mabel Marín, magíster en Artes con mención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y bachiller en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Ha dirigido más de 20 obras de teatro, ha escrito 9 obras, 4 piezas teatrales han sido publicadas y 8 han sido estrenadas. En 2013 recibió el Premio Nacional de Teatro en la categoría de Mejor Dirección del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Y Kembly Aguilar, bachiller en Lenguas Modernas con énfasis en francés de la Universidad de Costa Rica y licenciada en Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional. Fundó en el año 2002 la compañía La Bicicleta, para la cual ha creado más de una docena de obras, abarcando desde el proceso de escritura de guiones, construcción de utilería, máscaras, escenografía y muñecos, hasta la producción, dirección y actuación en los espectáculos. Además, posee una línea de muñecos artísticos, Art Doll La Bici, dirigido a amantes y a coleccionistas del arte de los títeres. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola. Hola. Bien, Qué bueno. ¿Listos para arrancar? Sí, yo hago un paréntesis nada más diminuto. Claro. Yo decidí meterme de cabeza con los títeres y no presenté la tesis de la licenciatura. Entonces yo me egresé, pero no me licencié, por si acaso. Lingüística aplicada quedó en mis placeres, nada más. Sí. Perfecto, gracias. Entonces arrancamos con el primer módulo. Gladys, no tiene activado el audio. Muy buenas noches a todas las compañeras. Me da una gran alegría compartir con ustedes este espacio. A Guadalupe por esta iniciativa tan interesante y hermosa también de juntarnos a conversar sobre nuestras experiencias como mujeres directoras. Creo que es un privilegio formar parte de este grupo de mujeres. Bueno, hablar sobre los retos del paso a la virtualidad. Yo creo que es extendernos un poco sobre los retos de sobrevivir y subsistir con un oficio como el del teatro. Me parece que nosotros hemos decidido asumir el teatro como profesión y eso significa que tenemos que buscar los mecanismos para generar nuestros productos artísticos y mantenerlos dentro de un mercado también que es un mercado laboral. Esa no ha sido nunca una tarea fácil. Creo que digamos, en el caso de muchas de las que estamos aquí, pues hemos creado organizaciones que se han sostenido en el tiempo y que mantienen una productividad de forma permanente. Y creo que ese es un reto enorme en un país como Costa Rica y creo que en general en América Latina, porque creo que las condiciones para producir teatro pues no son las
las idóneas, tenemos grandes retos estructurales por resolver y creo que una de las cosas que han sucedido con la pandemia es que estas situaciones se han puesto en blanco y negro. Nos hemos dado cuenta de las dificultades que atravesamos para sobrellevar este oficio y que realmente nosotras como mujeres todavía tenemos que superar muchas otras situaciones específicas a las que somos expuestas por pertenecer a este género específico, porque yo diría que todavía nosotros no estamos en una sociedad igualitaria, que no nos genera oportunidades iguales, que tenemos brechas laborales, que tenemos brechas de disponibilidad de tiempo, brechas económicas, y eso significa en todo sentido un reto para nuestra profesionalización. Y si eso es un reto para las profesiones en general de las mujeres, creo que lo es mucho más también para las profesiones artísticas. Entonces, creo que en el día a día nosotros siempre estamos luchando con estas circunstancias, pero cuando nos llega la pandemia, evidentemente esto nos pone en una situación de crisis extrema, peor, lo que significa que nosotros tenemos que replantearnos un poco nuestra dinámica de hacer teatro, este oficio. Creo que todo el mundo se ha replanteado la vida en este proceso de estos 8 meses de pandemia. Creo que todos nos hemos tenido que movilizar hacia diferentes formatos porque para nadie la vida ha continuado de la misma manera. Pero en el caso, digamos, de los equipos productivos en artes y específicamente en el campo al que nos referimos en este caso, que es el teatro, pues la posibilidad de convertir en digitales nuestros productos ha sido un gran reto. Nosotros en el caso, por ejemplo, de Teatro Contraluz hemos tenido que sortear algunas situaciones muy específicas porque nuestro presupuesto no nos permite siempre tener las obras filmadas en la calidad que una virtualización requiere. Algunos de los espectáculos los teníamos filmados con una buena calidad, pero no necesariamente los habíamos filmado pensando en transmitirlos a un público como un producto final. Era más un registro del trabajo teatral que hacemos para promocionar, o sea, con muchos otros fines, pero no necesariamente pensando en la monetarización de esos productos. Entonces, en el momento en que la única opción que nos queda es buscar esa salida, tenemos que empezar a revisar nuestros archivos y poner en valor lo que tenemos y qué calidad artística tienen esos productos para convertirlos en ese producto final. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que generar algunos procesos diversos. Por ejemplo, algunos espectáculos hemos tenido que filmarlos en condiciones un poco artesanales, por decirlo de alguna manera, con el apoyo solidario de algunas personas, algunos camarógrafos y amigos que nos han ayudado. Y en nuestro propio espacio de trabajo hemos pasado esos espectáculos a digitales, tratando de dar la mayor calidad posible. Sabemos que no siempre esa calidad es la que deseáramos, ¿verdad? Pero eso nos ha permitido, en el caso, por ejemplo, de nuestro repertorio, teníamos 5 espectáculos que no estaban filmados, los hemos ido filmando paulatinamente en diversas circunstancias. Otros hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de que algún cliente nos comprara una función y aprovechamos esa posibilidad de hacer una función en un espacio idóneo, con un teatro, con buenas condiciones de sonido, de luz, para filmarlos y después nosotros hacer el proceso de transición. Y en el caso de otros espectáculos, por ejemplo, teníamos un buen registro visual, pero no tenían un buen registro sonoro, por ejemplo. Las voces no estaban bien grabadas, la musicalización, por ejemplo, en algunos casos competía con la voz. Entonces, hemos tenido que hacer un trabajo súper complejo de edición del sonido y en otros espectáculos, por ejemplo, hemos tenido que componer la música para la parte grabada. Por otro lado, bueno, también hemos tenido como los formatos diversos que nos han permitido como generar algunas actividades. La posibilidad del streaming, que es decir, nosotros hacemos una función y la persona que nos contrata, contrata todo el equipo de filmación y un dispositivo técnico que es el ideal, ¿verdad? Y entonces transmiten el espectáculo
Otra opción es que nosotros vendemos el producto filmado ya acabado, pero resulta que esto también ha sido un reto enorme porque las personas que compran el producto no siempre quieren la obra completa. Entonces dicen, no, es que no queremos el espectáculo de 1 hora o 1 hora y 20 minutos porque es demasiado extenso. Mi show tiene un montón de actividades y yo lo que requiero es que su obra dure media hora. Entonces, ok, o sea, explicarle a esa persona que hay un tema de dramaturgia, de seguimiento, de una estética que lleva al espectáculo, de composición, que la música no se corta abruptamente, sino que hay como todo un trabajo de composición al interior de ese espectáculo, ha sido un tema. Entonces, tenemos algunos espectáculos de los cuales hemos tenido que hacer 3 versiones y casi que es una versión para cada persona que quiere adquirir un espectáculo, porque uno lo quiere de 45 minutos, por ejemplo, en el caso nuestro, que teníamos invitación a participar este año en algunos festivales internacionales, nos ha pasado que los mismos festivales han exigido unos niveles de calidad que para nosotros eran un reto enorme, porque realmente no teníamos esos productos a ese nivel. Entonces, casi que la inversión para llevar esos productos a ese nivel que se requiere es casi lo mismo que nos están pagando por participar en un espacio. Entonces, bueno, creo que aquí, y en el caso nuestro es muy particular porque estamos trabajando en el caso, por ejemplo, de la dramaturgia, tenemos al dramaturgo con nosotros, al compositor musical, entonces él puede tomar esas decisiones en la misma edición y trabajar en esa edición. Pero yo no pienso qué hacen, por ejemplo, las personas que no tienen esa facilidad en ese momento para decir, pásame una versión de media hora y entonces que cojan mi obra y la corten así radicalmente y que decida alguien que no tiene el sentido, digamos, del contenido ni de todo el trabajo artístico que hay al interior del espectáculo, me parece terrible. Entonces, siento que es un proceso muy complejo, agotador, o sea, realmente nosotros hemos vendido pocas funciones, pero hemos trabajado muchísimo para darle la mejor calidad a las personas que han adquirido esos productos. Estamos quedando con productos nosotros para el registro, pues mucho mejores creo que lo que teníamos antes. Creo que hemos logrado pasar a la virtualidad muchos de los espectáculos, pero nosotros somos un grupo con repertorio, ¿verdad? O sea, nosotros manejamos en repertorio 10 espectáculos, entonces hemos tenido que convocar a nuestro elenco a filmar esas 5 obras, por ejemplo, en las condiciones complejas. Hemos transformado nuestro espacio de ensayo en un teatro ya, o sea, con todos los telones, las luces, todo el equipaje que nosotros normalmente tenemos más para girar que para hacer funciones. Y bueno, todo eso ha sido posible apenas para subsistir realmente como organización. Entonces, bueno, es contarles que seguimos en un esfuerzo titánico. Creo que estamos empeñados en atravesar este proceso y sobrevivir como organización y tratar de que todo el equipo y toda la gente que ha trabajado con nosotros durante muchos años, pues también cruce con nosotros al otro lado del río. Y esperamos que termine muy pronto, la verdad, porque creo que el público es un elemento central de nuestro trabajo. Ver las obras transmitidas a través de estos medios digitales, pues es una alegría, por un lado, pero por el otro lado yo siento que hay como un 50% de cierta frustración de no estar pudiendo compartir con el público. Hoy tuvimos, por cierto, una función en la muestra de arte escénico presencial, teníamos 30 personas de público y es muy extraño, o sea, es como una contradicción enorme de decir, bueno, y como toda esa energía que te manda el público y que el actor siente desde afuera, uno como director pues siente que esa energía y esa devolución falta, la intensidad como permanente. Así que bueno, yo creo que ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado la institucionalidad, que se han puesto la camiseta para generar todas estas convocatorias. Creo que para nosotros, sin todos los festivales que se han abierto, sin la posibilidad de que estas plataformas se generaran, pues la situación sería mucho más grave. Hemos tratado de devolverlo mejor y yo creo que es parte de los resilientes que somos como sector artístico, que siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo por darle lo mejor al público en las condiciones que sean. Yo
muy sinceramente, como directora, pienso que deberíamos tratar de no conformarnos con los medios virtuales para el teatro, porque para mí el teatro es una experiencia de convivencia. Creo que en estos medios uno se desconecta. Yo hago el esfuerzo por ver todos los espectáculos posibles, pero sí siento ese vacío también como de la transmisión de la emoción. Entonces, bueno, así como en síntesis, creo que en este momento agradezco mucho lo que hemos construido como equipo de trabajo en Teatro Contraluz, porque creo que eso nos ha permitido asumir este reto con cierta solvencia, tener a todos los actores disponibles para grabar cuando hay que grabar, para estar juntos, para hacer ensayos virtuales, para encontrarnos de la forma que sea y seguir adelante. Pues ha sido realmente muy hermoso, un gran aprendizaje, y yo creo que la mayor enseñanza que me deja el reto que hemos tenido de la virtualidad ha sido la experiencia de la solidaridad. También los espacios que se han creado para que se transmitan obras de forma permanente, los festivales que se han abierto y que no existían a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, Costa Rica. Eso me ha parecido increíble. Y creo que lo mejor de la virtualidad me quedaría en este proceso ha sido la conexión con Centroamérica y con, para mí, Latinoamérica. Muchas gracias, Gladys. Bueno, mi experiencia, digamos aquí, bueno, primero, bueno, sí, otra vez, buenas noches. Muchas gracias, Guadalupe. Lindo estar acá. Mi experiencia en la virtualidad, en el teatro en la virtualidad, surgió a partir del grupo de teatro de él y ella, que entonces tienen esta plataforma los viernes, en donde hacen unas lecturas dramatizadas. En realidad, bueno, yo había visto algunas lecturas dramatizadas y fue cuando vi una puesta de Gladys, bueno, ella había ya hecho la puesta anteriormente, entonces los actores sabían el texto y ahí yo me enganché con la posibilidad de hacer no una lectura dramatizada, sino una versión de La Segunda Oportunidad, que era un texto que, digamos, que estaba todavía en la memoria de las actrices porque lo habíamos hecho el año pasado. Entonces, bueno, les propuse un poco que buscáramos la forma, digamos que el texto se prestaba, ¿verdad? Es un texto que escribí con Walter Fernández y realmente como que se prestaba a esa situación de que cada una de ellas estuviera en su casa y cómo manejar eso. Entonces hicimos unos pocos ensayos porque afortunadamente ellas se sabían el texto y a partir de ahí, bueno, aprendí un montón de cosas, ¿no? Que no me había imaginado, que no tenían que ver, que tenían que ver con ciertas partes técnicas, digamos. Yo soy soy muy cercana al medio audiovisual, soy profesora desde hace muchos años en la Escuela de Cine y Televisión, soy profesora de guión. Entonces, bueno, estoy todo el tiempo en contacto, digamos, mis colegas de la U son del medio audiovisual. Pero había aspectos que yo no había considerado, como cuál era la capacidad tecnológica de cada una de las actrices, ¿no? Y ahí entonces sí me fui dando como un poco contra pared, porque entonces algunas no tenían computador, entonces trabajaban desde el celular, con un internet inestable, no tienen luces, bueno, yo misma no tengo luces, yo aquí tengo un poco de lámparas, ¿verdad? No tenían las luces adecuadas, entonces, bueno, ¿qué era mejor, el fondo X o el fondo Y? No, pero a mí me llega mejor el internet en no sé qué parte de la casa. O sea, realmente tuvimos que trabajar mucho más en eso, ¿verdad? Y en tratar además, bueno, como hemos ido avanzando, Guadalupe hizo una gran producción aquí, técnica, que estamos todas bien acomodadas, ¿verdad? Pero bueno, cuando lo hicimos era un poquito al inicio de esto de esta virtualidad. El Zoom además tiene un poco la desventaja de que cualquiera podía encender la cámara, ¿no? Entonces había gente que se metía dentro del espectáculo. Digamos que bueno, que eso me enfrentó con como cuál es esta realidad y cuáles son estas posibilidades. Absolutamente de acuerdo con Gladys de que
el teatro es un hecho presencial, ¿no? Y la energía que los actores tiran, ¿verdad? Para que después el público se los devuelva, ¿no? Es una cosa mágica. Y actores ahí trabajando en teatros vacíos, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Esta virtualidad no lo permite. Yo además, bueno, tengo justamente la experiencia de dar clases que era lo mismo. Me encantaba dar clases presenciales y recibir la energía de los chicos, tirar energía y recibirla. Y empezar a dar clases en esta modalidad fue también terrible porque yo tiraba mucha más energía que rebota contra esa pantalla, no le llega allá a los chicos y los chicos no me devuelven nada. Entonces, yo creo que sentí eso en esa experiencia, así que bueno, realmente creo que el teatro tiene que volver a ser lo que es. Sin embargo, como no sé hasta cuándo esta pandemia seguirá, a partir de esa experiencia que tuve con la segunda oportunidad, decidí escribir una obra que fuera escrita especialmente para que suceda en Zoom, ¿verdad? Entonces es un texto que tengo bastante avanzado, que es sobre 4 mujeres, que en realidad iba a ser una adaptación de un texto mío y terminó siendo un texto nuevo porque muchas cosas cambiaron, pero son 4 mujeres que cumplen 40 años en el año de la pandemia, ¿verdad? Entonces que cada una de sus reuniones, de sus celebraciones de cumpleaños, tiene que ser a partir de fiestas de Zoom, ¿no? Y con todo lo que implica toda la nueva, esa nueva cotidianidad de te escuchas, me escuchas, tenés el micrófono apagado, ¿verdad? Todas esas cosas que son nuestras fiestas ahora. Entonces, bueno, estoy como pensando en eso. Ahora, ¿contra qué pared me golpeo, verdad? Con esa misma, ¿verdad? Con el hecho de que se necesita una gran inversión, no una gran inversión, pero se necesita una inversión, ¿no? Se necesita una inversión porque yo tendría que asegurarme, más allá de cuestiones de que cada uno de esos espacios tiene que reflejar el espacio del personaje, y ese personaje requiere de vestuario, ¿verdad? Requiere de una composición también externa. Yo tendría que asegurarme que las actrices tuvieran la luz adecuada, el internet adecuado, ¿verdad? Entonces, bueno, siento que es un proyecto que me interesa mucho hacer, es decir, que ya está muy avanzado a nivel de escritura, pero que no sé en qué, ¿verdad? En qué medida poder hacerlo. Porque otra de las cosas un poco que me pasó, porque me entusiasmé con la primera experiencia de la segunda oportunidad y dije, yo quiero hacer otra, ¿no? Pero ¿cómo hacer otra sin recursos? Porque yo cómo le digo a una actriz que se aprenda un texto de cero si no le voy a pagar, ¿no? O sea, realmente el trabajo, además de la complicación de la memoria sin el movimiento, pero bueno, digamos que las actrices lo pueden hacer. Pero bueno, eso, que cómo las comprometo. Digo, por amor al arte, no, o sea, francamente, sí, todos amamos lo que hacemos. Yo, de hecho, digamos, las cosas, quiero tanto lo que hago que a veces nunca cobro realmente lo que debería cobrar. Pero bueno, es otra historia, pero ya como pedirle a una actriz, ¿entendés? Que se comprometa a ese proyecto, entonces, bueno, en ese proceso estoy. Y tuve hace poco una experiencia también virtual, porque me llamó Isa Guzmán Payés, que es una talentosísima artista que yo sigo desde que ella empezó, y me pidió que le escribiera los textos de su espectáculo Broadway Cabaret, los textos que iban hilando las canciones, que esta vez era un espectáculo original con canciones de ella y una canción que ella muy generosamente le puso música a una letra que yo compuse hace unos años, también gracias a Gladys, que me invitó a hacer un día del trabajador del teatro, y hice esa canción, Soy Artista. Y entonces, bueno, se presentaba en el Melico Salazar, y yo en realidad lo que iba a hacer era escribir, pero una vez que le escribí, pues empecé a dirigirla porque ella estaba un poco sola en cuanto a dirección de actuación.
Y ahí entonces me enfrenté también como a otro asunto que tiene que ver con el streaming, que está mucho más cerca de la televisión que del cine, que es el hecho del juego de las tres cámaras, ¿verdad? Que si vos no ponchás, ¿verdad? Realmente a tiempo cada una, entonces hay que hacer toda una puesta en escena en función de esas tres cámaras. Y bueno, y entonces ahí me di cuenta de esa otra dificultad. Así que bueno, nada, en esas estoy. Muchísimas gracias. Antes de seguir, recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat y al final las vamos a atender. Continuamos. Micrófono, listo. Hola, espero que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Guadalupe y a las verbenas por gestionar este espacio tan necesario y tan importante. Voy a compartir con ustedes 5 minutos, espero, con relación a la mujer directora de una compañía de teatro interdependiente y a la mujer directora de puestas en escena. Ambos roles han sido marcados de manera increíble por cómo modificar el teatro a la virtualidad. Aclaro que soy de las que aún no les suena para nada eso de el teatro virtual, pero confieso que casi obligada me puse a experimentar lo que podría pasar con raíz en la virtualidad. Entonces me pregunté, ¿cómo enfrentamos el 2020 y la virtualidad en Raíz Teatro? Primero, nunca dejamos de capacitarnos. Siempre buscamos la manera de estar alimentando el alma y la mente con talleres, capacitaciones, conversatorios, todo desde la virtualidad. Como directora general y gestora del grupo me encargo de que siempre estemos en actividades de formación que nos ayuden a alimentarnos tanto la cabeza como el espíritu. También propuse y hemos tenido una reunión mensual, periódica, justo porque antes teníamos el chance de después de ensayo salir a tomarnos algo, o por lo menos quedarnos a hablar después del ensayo y ya no. Entonces y uno de los valores de Raíz es la fraternidad. Entonces, una vez al mes nos vemos para compartir un rato entre nosotras y eso ha sido muy bueno, nos ha ayudado muchísimo a enfrentar esta virtualidad. Y el otro detalle importantísimo es que no hemos dejado de producir. Entre las actividades virtuales que hemos realizado empezamos con una lectura interpretada de Claudio Gottbetter en mayo, que dirigí. Esta obra, La Prudencia, está dentro de nuestro repertorio. La directora de la puesta en escena es Cristina Barbosa, pero en este caso para la lectura la dirigí yo y me lancé al mundo de la virtualidad. Después participamos en un concurso virtual de monólogos organizado por el Centro Cultural de España. Todo me parecía alucinante. Yo decía, no, pero tengo que hacerlo para ver qué es. Y aquí nos enfrentamos a algo muy interesante porque se lo propuse a varias raicitas, a varias colegas, y dijeron que no se lanzaban a esa experiencia y me daban sus razones, porque justo lo que mencionaba Gladys y mencionaba Claudia, es teatro. Entonces, igual hicimos, Persis y yo hicimos un monólogo para este concurso. Después vi una función virtual por Facebook Live del Raíz Teatro de Basta Ya, Alto a la Obesidad, un unipersonal que lo dirigió Cristina Barbosa y que yo lo actúo y que fue todo un reto, pero ahí sí, y tuvimos que hacerle ciertas adaptaciones, por supuesto, a este cuadrito que tengo aquí. Después hicimos otra lectura interpretada sobre Gana la más chancha, que es una traducción de una raicita, María Laura Fernández. Eso fue en julio. Después hicimos otra lectura de un dramaturgo venezolano, pero que reside en España, que se llama Víctor Vegas. La lectura la obra se llama Mientras amanece. Particularmente con esta lectura
hemos estado en 3 espacios diferentes. En la lectura de Agitep, en Él y Ella Teatro, que ahora lo mencionó Claudia, y también en un festival de un teatro venezolano que cumplía 6 años y nos contactaron para que estuviéramos en la celebración de su aniversario. Y eso me parece maravilloso, lo que mencionaban ellas ahora, ¿verdad? Que la virtualidad ha hecho que nos acerquemos a otras personas desde otro lugar y es maravilloso. Hemos seguido publicando en nuestros blogs, tanto el de investigación y temas variados como el de crítica teatral. Iniciamos la gestión del proceso de ensayos de nuestro espectáculo 2021. En Raíz Teatro me propongo que tengamos un espectáculo teatral, un estreno cada año, y empezamos ya el proceso para el espectáculo del otro año. Iniciamos la gestión con Raíz Laboratorio, que también era otra cosa que estaba para este 2020. Raíz Laboratorio es un espacio para personas recién graduadas o prontas a graduarse de las escuelas de teatro que quieran hacer su primer espectáculo profesional. Y Raíz Teatro les ofrece la asesoría, la capacitación, la dirección escénica y el espacio de ensayos. Lo había decidido hacer cada 2 años, tocaba hoy. Hoy este año, y entonces yo dije, ok, ¿qué hago? ¿Sacamos cómo? Pero la verdad es que le entramos y ahí estamos produciendo una dramaturgia propia. Después iniciamos con el proceso de ensayos para el espectáculo de este año y bueno, ahí fue donde ya sí, yo hice como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque resulta ser que ese espectáculo del 2020 estaba para estrenarse en junio. Y bueno, vino la pandemia y yo dije, no, está bien, démosle stop. Pero resulta que la pandemia no se fue. Entonces, Sobre la Muerte, que por ahí anda la imagen del afiche, Sobre la Muerte ya era un texto, lo escribimos, nos encanta, habíamos empezado a hacer ensayos, entonces pasaron unos meses, pasó junio del estreno y yo dije, no, voy a convocar a reunión y les voy a decir que no, que lo cancelamos, porque, ¿qué? ¿Verdad? Pero bueno, esos demonios que yo tenía en la cabeza, por dicha no ganaron, y cuando convoqué a la reunión y hablé con ellas, me dijeron, por suerte, que jamás, que no podíamos cancelar el proyecto, que al contrario, que no solo por el trabajo que ya habíamos hecho, el texto, los ensayos, sino también porque las circunstancias básicamente nos decían, hablen sobre la muerte. Estamos en el año de la sobre la muerte. Entonces, ahí estamos. Hoy termina, de hecho, la primera experiencia, ha sido maravillosa. ¿Y cuáles han sido los aprendizajes y decisiones que hemos tomado en Raíz? Por esto de la pandemia y la virtualidad, pues eso, nunca dejar de creer, de crear, de crecer con las herramientas que tenemos, con las capacidades que tenemos, el distanciamiento que no nos deje alejarnos tampoco como seres humanos que somos, como fraternidad que somos. Y entre las principales decisiones que tomamos este año fue, bueno, no cancelar el proyecto teatral de este año, seguir con la producción del espectáculo 2021, empezar en abril con Raíz Laboratorio, considerar tener opciones virtuales luego de esta pandemia y reunirnos mensualmente para no perder ese encuentro fraterno. Entonces, básicamente eso era lo que les tenía que compartir de cómo Raíz ha intentado transformarse en la virtualidad. Lo que más le agradezco a la vida es que no detuvimos nuestra Agenda 2020 y eso para mí es una bendición. Muchísimas gracias, Catherine. Continuamos. Hola, buenas noches. Qué placer estar en este coloquio con estas colegas tan maravillosas. Muchas gracias, Lupe, por esta genial iniciativa. Bueno, yo les voy a compartir un poco sobre también una cuestión que tiene que ver con mi
experiencia en este 2020 pandémico y con esta idea de no dejar morir la dirección en coproducción con el Estado. Yo siento que la dirección escénica, al igual que en los distintos roles creativos del teatro, una siempre tiene como un deseo interno constante de proyectos que quiere llegar a llevar al escenario, a realizar. Y muchas veces lo más difícil es encontrar los medios, los espacios para hacer posible eso. En mi caso personal siempre he encontrado en la coproducción con el Estado las mejores condiciones para llevar a escena ideas que se me cruzan por la cabeza. En el contexto pandémico 2020, la coproducción con el Estado para mí se convirtió no solamente en una opción que da buenas condiciones de trabajo, sino realmente en la única posibilidad que tuve para hacer teatro. Con las regulaciones que se establecieron por el bien común, por la salud de todos, el sector en la producción teatral independiente empieza a enfrentar ciertas dificultades, como bien nos han ido contando las compañeras anteriormente. Y por lo tanto yo, Mabel, por ejemplo, que tenía agendado o proyectado para el 2020 la dirección de 2 obras, el panorama cambia. Una de esas obras era en producción con el Teatro Nacional, una producción meramente del Teatro Nacional, y la otra era con un grupo independiente, con nuestra querida Lupe, de hecho. Entonces ese era mi panorama 2020, de dirigir estas 2 obras. A raíz de la pandemia ese panorama cambia y lo primero es que todo se pospone, todo se suspende. Luego se empiezan a hacer esfuerzos y la obra que estaba planeada para hacer en producción estatal es la que finalmente logra subsistir y realizarse, y la otra se pospone hasta nuevo aviso, ¿verdad, Lupe? Bueno, entonces el Teatro Nacional empieza a hacer los esfuerzos posibles para llevar a escena Dulcinea del Toboso, Gerestoria. Encuentran un aliado muy importante que es el CEPAC, que decide también en alianza con el Teatro Nacional colaborar para que este espectáculo llegue, se hacen los esfuerzos y también se realiza una labor, un esfuerzo en conjunto con los intérpretes, el equipo creativo y mi persona como directora, porque es un riesgo para el Estado invertir en un espectáculo en medio de una pandemia sin saber bien cómo va a funcionar la transmisión por streaming, todo eso, pero también desde nuestro lado es un riesgo ponernos a ensayar en estas condiciones. Pero ambas partes, y de ahí la unión, Estado, sector artístico, gremio teatral, ponemos de nuestra parte para lograr sacar adelante el espectáculo. Por otro lado, aparecen obviamente otras instituciones también que van haciendo distintas labores, el Teatro Popular Mélico Salazar y la Compañía Nacional de Teatro, también en unión con el CEPAC nuevamente, deciden modificar las convocatorias que se estaban gestando y aparece, por ejemplo, el concurso de puesta en escena, que es un concurso que está establecido con ciertas reglas específicas, y este año se logra hacer la modificación de esas bases para brindar oportunidad a más personas. Y ahí sale la convocatoria, yo como directora se me brinda la oportunidad de presentar un espectáculo que ya haya dirigido anteriormente, que sea un remontaje, y ahí decidí mandar la obra al coordinador, que va a estar presentándose el próximo fin de semana, una vez les invito, a través de streaming, y que es la obra con la que yo como directora me siento más satisfecha, y entonces por eso decidí enviarle, postularla a este espacio. Y así el Festival Nacional de las Artes, la Muestra de Arte Escénico, empezaron a modificar sus bases, la forma en la que generalmente se realizan esas actividades, para hacer posible la presentación de los espectáculos en otro formato distinto, con el cual todavía estamos ahí entendiéndolo, definiendo si es teatro o no es teatro, con vídeo, tecnovídeo, etcétera, pero empiezan a salir adelante las producciones
que estaban planeadas. Y entonces ahí es donde yo empiezo a reflexionar que yo como directora al inicio del año tenía previsto estrenar 2 obras y participar en el Festival Nacional de las Artes, eso sí ya estaba previsto de antes, con un remontaje. Cuando inició la pandemia todo se canceló, básicamente. Yo me hice la idea de que ya durante el año no iba a poder dirigir nada. Las instituciones estatales empiezan a hacer esfuerzos porque hay algo que es importante también aclarar y es que las instituciones estatales tienen los recursos para actuar. Desde el sector independiente es un poco más difícil. Yo admiro muchísimo los esfuerzos, por ejemplo, que ahora comentaba Gladys con su grupo, Catherine con Teatro Raíz, me parece súper admirable, porque al final las cosas tienen que ver con dos factores, disposición y presupuesto. Y en el sector independiente tenemos mucha disposición, pero el presupuesto no es tan sencillo, ¿verdad?, de adquirir. Entonces las instituciones estatales que sí tienen mayor presupuesto, un acceso más fácil para modificar esos dineros, empiezan a hacer el esfuerzo y brindar esta oportunidad, por ejemplo, para mí como directora de presentar mis espectáculos. Y entonces ellos abren las puertas, una como directora y el maravilloso equipo de artistas que siempre están alrededor de cada montaje, respondemos y ponemos también de nuestra parte para que se pueda realizar. Y así entonces el 2020, que yo tenía previsto con 2 espectáculos, finalmente se hizo el espectáculo en el Teatro Nacional, Dulcinea del Toboso, Historia. Hicimos el remontaje de Iriria, la niña Anta, para presentarse en el Festival Nacional de las Artes y en la muestra de arte escénico. Estamos con el remontaje del Coordinador, que se va a presentar en el concurso de puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro. Y entonces, proporcionalmente, lo que yo me había propuesto al inicio del 2020, antes incluso de la pandemia, se multiplicó y aumentó. Y entonces, ahí vuelvo a caer en la misma conclusión. Cuando estamos en una crisis artística de este tipo, como la que vivimos en este 2020, las instituciones estatales que tienen la capacidad para sacar adelante, para meternos el hombro en un momento en el que estamos en una coyuntura difícil, son las que nos brindan esas posibilidades. Nuevamente resaltar que admiro a las personas que logran sacarlo adelante sin precisamente el apoyo estatal y que además se mandan a hacer estas transformaciones de lenguaje para producir otro lenguaje, para poder hacer las modificaciones, hacer las grabaciones, empezar a agarrarnos con el streaming, con el Zoom, con todas esas otras habilidades que hay que desarrollar para poder transmitir una experiencia artística a través de una pantallita, cuando estamos acostumbrados a hacerlo encima de un escenario, viviendo, conviviendo con el espectador. En mi caso, la alianza con las instituciones fue fundamental y recalco que es un dar mutuo en el que las instituciones estatales ponen de su parte y nosotros como artistas también ponemos de nuestra parte. Una labor en conjunto. Eso, básicamente. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Qué dicha que toca este punto, porque también este coloquio se da gracias a la modificación de puesta en escena de 2020 pandemia. Entonces sí también gracias, que no lo había mencionado, al Ministerio de Cultura, al Teatro Popular Mélico Salazar y a la Compañía Nacional de Teatros por lo que estamos nosotras hoy acá. Claro. Gracias. Kemly. Hola, hola a todas. Un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación, Lupe. Pues bueno, cuando comenzó el año, habían planes 2020. Uno era estrenar un espectáculo que nosotros dijimos, ok, lo hacemos sin plata a mediados de año y si conseguimos un fondo hacia septiembre. Estábamos trabajando una creación colectiva con Danzaire y
Y bueno, y también estábamos planeando simultáneamente nuestro aniversario número 18 de la bicicleta. Entonces estábamos haciendo pues un convenio con la Compañía Nacional de Teatro para presentar los últimos espectáculos que hemos estrenado en estos años y que justamente daban un poquito la muestra de que nos estaban dando la cédula de ser mayores de edad ya, los 18 años de la bicicleta. Y teníamos una invitación para Puerto Rico a un festival y ese todavía estábamos en dudas porque, ¿verdad? También siempre las condiciones de los festivales afuera son como que vas tablas, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, bueno, pero no han dicho nada del Festival de las Artes, y si vamos, y si no vamos, y si averiguamos de las fechas. Bueno, estábamos en ese enredo mental cuando aparecen los 3 primeros contagiados. Y entonces nos mandan a todos para la casa, mandan a cerrar los locales, no podíamos ensayar, no sabíamos los alcances que esto iba a tener. Básicamente tampoco había mucha información de cómo estaban haciendo los artistas en los países en donde esto ya había arrancado antes. Entonces tampoco teníamos como unos modelos para saber hasta dónde podía hacer esto. Había mucho escepticismo de qué se podía hacer. Entonces también fue un periodo al inicio como de observar, pensar y medir. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, a nosotros nos dan de comer los centros educativos, básicamente. La mayor facturación que nosotros tenemos viene de venta de servicios a escuelas, a kinder, etcétera. Y los mandaron para la casa también. Entonces, la gran pregunta es, ok, si hacemos esto ante una cámara, sigue siendo teatro. Los niños que tienen periodos de atención diferentes a los adultos van a estar interesados en teatro en línea o pregrabado o whatever. Esas eran mis grandes dudas en el momento. Porque a mí como adulta, sinceramente, yo me aburro viendo teatro pregrabado. Siento que el timing que tiene un espectáculo en el escenario, en audiovisuales, pues uno maneja otro timing. Entonces uno siente que un apagón es más largo de lo que resulta en la sensación de estando en el teatro. O que uno dice, pero ¿qué pasó? Hay un bache, ¿verdad? Porque la cámara está viendo para otro lado. O, ¿verdad? Sencillamente porque son 2 lenguajes diferentes, teatro y audiovisuales. Y ese era, digamos, mi mayor punto de duda en cuanto al público al que yo trabajo normalmente. Entonces, al principio yo lo que dije es, ok, vamos a ver. Sí, nos mandaron a la casa y esto va a estar un poquito largo, no sabemos cuánto, pero no podemos perder el contacto con el público. Entonces nosotros comenzamos a hacer unos pequeños videos que fue un cuento pregrabado, grabado, digamos, ya pensado como en audiovisual, el tiempo, etcétera, otras condiciones. Un cuento de un amigo de Álvaro Borracé y un poema de otro amigo de Byron Espinosa, un pequeño poema, los escenificamos con teatro de papel y a partir de esos videos hicimos unos talleres. En ese momento nosotros no estábamos esperando recibir una retribución económica por eso. Nosotros lo que estábamos pensando era vamos a preparar un terreno en el que nosotros podamos mantener el contacto con los docentes y con las familias, que primero que todo en ese momento estaban desesperados porque también decían, ok, ¿cómo van a ser las clases? ¿Qué material puedo tener? ¿Cómo mantengo la atención de los niños durante las clases? ¿Los voy a tener en un horario de oficina frente a una computadora? Todas esas preguntas estaban en las cabezas de las familias y de los docentes. Y nosotros dijimos, ok, respondamos a esto. Hicimos eso, pero había una saturación tal de contenidos también en las redes y la gente estaba con la nariz tan metida y había tantísima producción gratuita, porque también muchísima gente no tenía la idea de cómo estaba la cosa y entonces empezaba a regalar la cosa. Era la forma también de contribuir al encierro desde el punto de vista de los artistas, ¿verdad? Y después dijimos, oh, suave, suave, ¿verdad? Porque ya empezaron a llamarnos y a pedirnos cosas gratis también. Entonces, ok, y había que pagar facturas. Ya no estábamos recibiendo entradas. Entonces, a partir de
estos cuentos, había el poema de Byron. Yo este poema lo había escenificado hace un par de años con un kamishibai para la presentación del libro en donde venía el poema. Y entonces, claro, yo no tenía el kamishibai en ese momento porque me lo habían prestado. Organicé el video con unos cajones y entonces dije, mira, pero si esto es maravilloso para que se conecten a otro tipo de pantallas. Y empecé a construir entonces teatrillos de madera donde pudieran los niños hacer sus teatros de sombra, sus teatros de papel, inventar sus historias con ilustraciones y contar. Y entonces eso me salvó un rato. Ahí sigue la venta, un poco más lenta, pero ese fue un producto que salió pensando también en que, ok, yo no quiero, cocino muy rico, pero yo no quiero vender chileras. No quiero ponerme a hacer pan. No quiero hacerle la competencia a los que ya de por sí viven de esto y yo quiero seguir haciendo lo mismo que hago. O sea, si como artista yo paro de pensar y de crear todos los días, dejo de ser artista. Uno es lo que es por lo que hace todos los días. Entonces, ese fue un primer producto, bueno, dos primeros productos, ¿verdad? Estos primeros videos que después pudimos, de hecho, venderlos a la municipalidad. Ahora van a entrar en aquicultura, ¿verdad? O sea, como que quedaron ahí unos productos que uno puede ofrecer por otros medios con otros fondos que están ahí apareciendo. Y luego, una organización no gubernamental conocía el trabajo de la bicicleta con primera infancia. Y en ese momento, justamente el MEP, que estoy hablando de Paniamor y el MEP tenían una relación de muchos años que se había chocado este año también con el COVID y entonces tenían que cambiar. Y la necesidad del MEP en el momento fue decirles, miren, no tenemos material para primera infancia. Y entonces, ¿será que ustedes nos pueden ayudar con esto? Paniamor pensó que era una muy buena oportunidad y dijo, ¿quién puede hacerlo? Ok, ya conocían el trabajo de la bicicleta, nos contactaron y entonces creamos una serie audiovisual, un personaje con las características de la primera infancia, en contexto COVID, con situaciones que le interesaban a Paniamor por sus ejes de trabajo, al patrocinador que pagaba los videos por también otra relación que ellos tenían, ¿verdad? Entonces verán a Plug, Hola, soy Plug, se llama la serie, verán a Plug lavándose los dientes, lavándose las manos, bañándose, ¿verdad? Porque tenía relación con eso. Y los contenidos del MEP, que era el interés por la necesidad que tenían que estos videos le llegaran a niños de preescolar. Entonces, pues sí, la pandemia empezó dura, pero si uno la movía y con la insistencia que teníamos ok, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer, lo intentamos. Y entonces esos han sido los productos artísticos que se han creado en este año y que nos han permitido vivir y haciendo lo que sabemos hacer. Muchísimas gracias, Kemly. Gracias a todas por compartir sus quehaceres artísticos durante este 2020, año pandémico. Esperamos que termine en el 21, con gran esperanza en eso. Y continuamos al segundo módulo, por favor. En este módulo vamos a analizar, como les había contado, la posición de la mujer actual artista para tomar el rol de la dirección de proyectos escénicos. Lo vamos a hacer mediante 3 preguntas. Y entonces, por favor, Gladys, si me puede acompañar. Gladys, ¿por qué ha aumentado el número de mujeres que dirigen proyectos escénicos en los últimos años? Bueno, creo que en general la mujer ha tenido una presencia mucho más significativa en la sociedad. Creo que toda la presencia del feminismo durante el siglo XX fue significativa, transformadora. Creo que se han logrado cambios sustanciales en la forma como vemos el mundo y cómo asumimos nuestras responsabilidades y nuestros deseos.
Eso significa, digamos, el tema del deseo es esencial porque significa que ya no tenemos que asumir los roles que se nos habían impuesto históricamente, que no estamos predestinadas para ser solamente madres, esposas, sino que hemos visto abrirse las posibilidades de interacción con la vida y con la sociedad de una manera que ni siquiera podíamos pensar en otros momentos. Así que, digamos, a nuestra generación le ha sido posible pensar en profesiones que eran retadoras, diferentes, irreverentes, y creo que pertenecer, por ejemplo, al campo artístico desde un rol de liderazgo, porque, bueno, las mujeres en determinado momento en el siglo XX se incorporaron a la escena de una forma significativa, pero no necesariamente en los papeles de dirección, ¿verdad? Sino más como actrices, incluso en el caso de algunas facetas de diseñadoras. Pero ha habido toda una transformación. De hecho, yo, bueno, acabo de terminar una investigación que hice sobre la programación teatral en el Teatro Nacional en sus 120 años, y es impresionante. O sea, lo hice cuantitativamente porque quería entender cuál era la dimensión, un poco siguiendo esta idea tuya de ver cuántas mujeres han dirigido en 2018-2019. Entonces yo me hice la pregunta de cuántas obras se montaron en esos 120 años. Entonces hice una programación de todos los años de las compañías internacionales y nacionales, y vi que la tendencia no era solamente de la ausencia de mujeres dirigiendo solamente nacional, sino a nivel internacional, latinoamericano. Y muchas, digamos, a inicios de siglo, las mujeres que dirigían eran eventualmente como codirectoras de algunos directores que acompañaban ese proceso. Hacia la década del 80 empieza a aumentar, en el 90 un poquitito, y el 2000 realmente es el momento cuantitativo significativo. Eso significa que también es cualitativo, porque creo que yo hago lo cuantitativo como para entender también cómo el pensamiento va sucediendo y va transformando, porque a veces es más difícil transformar el pensamiento que las leyes, ¿verdad? O sea, cómo nosotros cambiamos nuestras formas de ver el mundo y de incidir en el mundo para que realmente la realidad empiece a reflejar ese pensamiento. Entonces creo que ha sido un poco el fenómeno. Normalmente el Estado llega tardíamente a asumir esos cambios de mentalidad, y nosotros pujamos para que esos cambios se den. Así que el hecho de estar haciendo y de estar produciendo, pues creo que es el resultado de una transformación del pensamiento, del posicionamiento de la mujer. Es una lucha, yo creo que bastante simbólica, en el sentido de que hemos tenido que romper las estructuras y los espacios. Creo que ha sido también una manera porque nosotros no hemos tenido el control sobre la riqueza, entonces esa inequidad también del acceso a la parte económica pues nos limita. Y por el otro lado, la responsabilidad también de hacernos cargo del cuidado de la familia, no solamente de los hijos, sino también de los adultos mayores, de mayores responsabilidades familiares, etcétera. La realidad es que nos limita. Y si pienso, por ejemplo, en mi propia historia personal, yo me dedico a la dirección, aunque empiezo a hacer teatro muy joven, desde los 15 años empecé a trabajar profesionalmente en el teatro. Hubo otro montón de tareas que asumí históricamente porque quise, pero también uno se pregunta qué de eso era realmente deseo y qué de eso también está atravesado por un modelo, una imposición, etcétera. Entonces, creo que todas estas preguntas nos las tenemos que hacer. Entonces, a raíz de toda esta investigación, pues ha sido muy, muy interesante reflexionar, ¿verdad?, sobre que la distribución inequitativa del tiempo libre también a nosotros nos marca una imposibilidad de acceder a ciertas profesiones que implican una dedicación muy fuerte. Es una lucha no solamente con nuestro deseo, sino con nuestras posibilidades. Creo que ha sido una posibilidad de crear poder para que lo imposible parezca posible, como dice Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Condición de la Mujer en Argentina. Hemos hecho posible que nosotras como mujeres estemos en estos espacios. Y recuerdo, bueno, las primeras veces que yo llegué a un teatro,
como directora y yo estaba muy joven y me decían, ¿pero quién es el director? Y yo un poquito insegura decía, yo soy la directora, pero yo todavía no terminaba como de creérmelo ni de hacerme cargo de eso, porque realmente en el entorno, en el entorno mío eran muy pocas las mujeres directoras, entonces era como un gran atrevimiento. Así que yo creo que, bueno, que el feminismo ha sido un proyecto emancipador increíble. Yo creo profundamente en el feminismo por eso, porque nos ha abierto todas las posibilidades, nos las sigue abriendo. Creo que no es cierto que ya estemos en un momento de liberación como quisiéramos. Hay muchos discursos que van en contra del feminismo porque también van en contra de nuestra posibilidad de pensamiento crítico, en la equidad de género. Y creo que en el mundo del arte estamos muy lejos todavía de llegar a ese nivel de equilibrio. Así que, bueno, mi admiración para todas estas mujeres que en Costa Rica están abriendo brecha y creo que la conciencia, digamos, de investigar mucho sobre estos temas es tener conciencia de que sí ha sido un reto, de que hemos abierto brecha, de que todavía tenemos muchas luchas por dar en los espacios institucionales, en nuestros proyectos independientes también, que es tan complejo. Creo que es importante hacernos cargo de lo que significa ser mujeres líderes de estos proyectos, porque también tenemos derechos y tenemos que empezar a defenderlos. Entonces creo que ha aumentado porque hemos decidido estar. Nadie nos ha hecho la tarea, nadie lo ha hecho fácil. Creo que estos espacios que abrimos todas, este espacio que vos misma estás creando para sentarnos a conversar y a escucharnos, es importante. Creo que las experiencias que han contado las compañeras de decir, plantearnos el reto de hacer y hacer cosas diferentes y pensarlas como mujeres, porque la verdad es que nosotras tenemos una filosofía de vida que es diferente. Creo que nos hacemos cargo de las realidades también de una forma diferente porque lo vivimos así, ¿verdad? Porque tal vez hemos sido educadas como para estar más pendientes de muchas otras personas. No se trata solamente de luchas de poder, y hay un cambio de discurso que estamos dando y que todavía tenemos que dar más profundamente. Entonces, me parece que la respuesta es, ¿por qué han aumentado las mujeres en la escena? Y yo me preguntaría, ¿y por qué no? ¿Y por qué no estamos entonces en esos números que mostraste hoy todavía más equilibradamente siendo ese 50% que deberíamos ser o más, o verdad? O sea, la verdad es que yo creo que no necesariamente tiene que ser un 50%, tenemos que reflejar nuestros propios deseos y justamente en esa dinámica ya estamos haciendo posible que el cambio social se dé. Muchísimas gracias, Gladys. Qué bueno, qué placentero escuchar esa investigación del Teatro Nacional, porque sí, no se trata de que tiene que ser un 50-50 o un 60-50, pero también otro dato que no mencioné al inicio es que, por ejemplo, también puede llamar la atención de que las 2 escuelas de teatro universitarias del país siempre gradúan también a más mujeres. Entonces, como que esas mujeres, ¿a dónde van quedando dentro del gremio teatral? Muchísimas gracias, Gladys. Claudia, por favor, quisiera también saber su opinión de esta misma pregunta. ¡Ay, el micrófono! El micrófono, Claudia. Ajá, exacto. Sí, la virtualidad que hemos hablado tanto. No sé, pero bueno, no sé. Gladys ya la contestó y la contestó muy bien. Así que voy a ser breve para aportar más que nada mi experiencia, porque además Gladys está hablando hasta con un estudio, ¿verdad? Entonces yo voy a especular más. Y en realidad lo que quería compartir es que, yo soy la mayor aquí de este grupo. Además yo decidí estudiar dirección desde el primer año de la carrera. Nunca quise ser actriz, no fui actriz. Realmente si he actuado alguna vez ha sido solamente en proyectos audiovisuales, no en teatro, porque desde que entré a estudiar, primero estudié teatrología y después enseguida me decanté por la dirección. Nadie de mi generación, ¿verdad? O sea, yo tengo 60 años, de las que quedan todavía en actividad de 60 años, María Torres está dirigiendo, pero empezó a dirigir hace relativamente poco, ¿verdad? Pero Ana y Sarú, esas eran como las de mi generación,
no estaban dedicadas a la actuación. Entonces, no sé por qué se me ocurrió realmente, pero yo no tenía como, no era que había un referente ahí para mí, posiblemente, no sé, se me ocurrió, nada más se me ocurrió hacer eso, y entonces dirigí mi primera obra en 1986. Era una obra donde, por suerte, la mayoría eran actrices, solamente era la casa de Daniel Gallego, solamente había un personaje masculino que por supuesto me costó muchísimo trabajar con él, ¿verdad? Y después, durante muchos años, como era difícil encontrar un nicho para dirigir, y no me daban posibilidades, ¿verdad? Desde los teatros estatales, que era la posibilidad y eso, yo empecé a trabajar de asistente de dirección de 2 directores, hombres, y creo que lo que más aprendí fue lo que no tenía que hacer. O sea, creo que ese fue mi aprendizaje como asistente, que fue durante muchos años. Así que después, cuando por fin tuve chance como de dirigir, ¿verdad? Generalmente gestionándomelo yo, organizándome yo, produciéndome yo, digamos, había tomado ese aprendizaje. Entonces, bueno, en realidad quería como compartir esto, ¿verdad? Me alegra mucho que ahora haya muchas más mujeres, sin lugar a dudas, tiene que ver con el feminismo. Y yo siento que el movimiento feminista, además, en esta tercera ola, que a mí me parece muchísimo más interesante que la que me tocó vivir a mí, o sea, la segunda, creo que lo importante es que es intersectorial, y que entonces yo espero que en el futuro otras mujeres con menos privilegios, ¿verdad? Mujeres trans, mujeres indígenas, mujeres inmigrantes tengan también más posibilidades en la escena, ojalá desde la dirección, pero directamente en el teatro, que creo que todavía no están visibilizadas. Así que eso es. Muchísimas gracias, Claudia. Cambiemos de pregunta. Kembly, por favor. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene una mujer para dirigir una puesta en escena en el país? Vean, yo creo que me van a caer. Yo me puse a darle vueltas a la pregunta y forzosamente pasa por la comparación con los hombres. Y yo creo que no depende de nuestro género tener esas fortalezas. Es un tema para mí de personalidades. Conozco tanto hombres como mujeres que dirigen, que son súper estructurados, multitasking, están haciendo producción, están construyendo algo, están escribiendo, están dirigiendo, están de todo al mismo tiempo. Entonces, creo que es un tema de personalidad. Sin embargo, cuando vi, digamos, quiénes eran las personas con las que iba a compartir este coloquio, pues me quedé pensando, ¿verdad?, los proyectos de cada una, y sí vi algo que es interesante aquí resaltar, y es que la mayoría tenemos compañías de teatro. No solo dirigimos un espectáculo, sino que tenemos compañías de teatro que movemos, que manejamos un repertorio de espectáculos todo el año y que los movemos todo el año. Que eso me parece muy interesante, y creo que, digamos, en comparación con colegas hombres, dirás que no estoy tan segura si hay tantas compañías de teatro que se mantengan de la manera en las que estamos manteniendo varias de las que estamos acá, nuestros proyectos artísticos. Y bueno, la maravilla de poder mantener espectáculos en repertorio, que yo creo que esa es si lo encuentro ahí, una fortaleza en una persona, es poder ver a futuro que ese espectáculo crezca, se madure, se repita con el tiempo, se pula, que no se muera porque salió de temporada o porque no tiene una sala para presentarse. La mayoría de estos proyectos que estoy mencionando acá van a donde los llamen. No necesitan de un escenario, de luces, de bambalinas, de butacas, sino que se meten donde se tengan que meter y hacen teatro donde tengan que hacerlo. Y ahí me dicen ustedes, me corrigen. Quiero meter yo la cuchara, porque entonces me parece genial que usted diga como que no hay fortalezas, por eso también
indica que no hay debilidades. Yo creo que es personalidad. Exactamente. Creo que es un tema de personalidad. Escoger ser director, directora, hay un tema de decisión personal y de personalidad para poder llevar las cosas, más que algo que nos ofrezca el género para poder llegar a hacer las cosas como las hacemos. Muchas gracias. Mi perspectiva. Después me gustaría escucharlas. Escuchemos la de Mabel. Pues yo pienso muy similar a que yo creo, o sea, yo no soy de la idea de que cada género tiene distintas fortalezas o debilidades específicas. Creo que las debilidades y las fortalezas se definen en una persona de acuerdo a cómo cada quien independientemente se ha ido construyendo, independientemente de su género. Lo que sí creo es que el contexto en el cual nos vamos desarrollando y construyendo influye mucho en esas fortalezas o debilidades que uno empieza a construir. Y definitivamente las mujeres en esta área, en el área de las artes escénicas, compartimos una serie de situaciones o contextos similares que creo que son las que influyen en finalmente las fortalezas que se empiezan a manifestar. Yo tengo la sensación de que las mujeres directoras en Costa Rica tenemos una especie de ímpetu mayor para sacar adelante los proyectos. Probablemente, creo yo, porque hemos crecido en una sociedad en la que cuando una mujer se posiciona en un lugar de poder, recibe ciertas reacciones. No siempre es tan bien recibido eso. Yo considero que en el teatro, bueno, en las distintas artes escénicas, hay lugares específicos, roles específicos que tienen un poco más de poder. La dirección es uno de esos roles. Podemos debatir sobre eso en otro momento, de qué rol en el teatro tiene más poder o no, pero yo tengo la convicción de que la dirección tiene un cierto poder por el poder de decisión. Y cuando nos posicionamos en ese lugar, como mencionaba ahora Claudia y un poco Gladys también, uno empieza a recibir a veces reacciones que tratan de menos, ¿cómo se diría? Bajarnos un poco la posición. A mí me ha pasado, digamos, dar acotaciones a técnicos o a actores y que no las reciben de la misma forma en la que las recibirían de un director hombre. Y uno se da cuenta, uno lo siente, la forma en la que le miran, los gestos, si las hacen o no las hacen, etc. Y el irse enfrentando constantemente con esas situaciones, creo que es lo que empieza a generarnos este ímpetu, estas fortalezas que tienen que ver con una perseverancia, con una convicción, con una seguridad mayor, porque nos damos cuenta que así tenemos que desarrollarnos en este campo para poder mantenernos, sacar adelante los proyectos y posicionarnos como debe ser en este rol. Entonces, resumiendo, estoy de acuerdo con Kembri, no creo que sea una cuestión precisamente de género, pero sí una cuestión de contexto. El contexto hace que empecemos a desarrollar esas fortalezas para poder sacar adelante los proyectos, para ir con el ímpetu necesario y llegar a un buen puerto. Muchísimas gracias. Para cambiar, sí, Catherine, y ya no estoy tan segura si ya hemos hablado también bastante como en ese tema, pero desde su visión, ¿a qué se ha enfrentado y superado la mujer para que dirija más teatro? Sí, de acuerdo con ellas, a un mundo machista, al patriarcado, todo gira en relación a la figura masculina. Hasta hace poco se empezó a incluir a la mujer en toda actividad como requisito. Ojalá un día dejemos de ser requisito de representatividad en las cosas, sobre todo también en el teatro, particularmente en Costa Rica, y lo mencionaba alguna de ellas. Al menos cuando yo estudiaba teatro y por varios años, básicamente eran 2 o 3 directoras, las únicas, las directoras, entonces también esa cosa de, uy, no sé si puedo ser como tal, chao. Y después mucho falta de auto creerse, de confiarse,
bueno, que es consecuencia de la primera, ¿verdad? Como por ejemplo, de decir las cosas, estoy haciendo esto es lo que está pasando. Muchas veces, a veces se nota hasta vergüenza o miedo a cómo va a reaccionar la gente. Como por ejemplo ahora con el porcentaje, yo entre el 2018 y el 2020 he dirigido más de 15 puestas, o sea que estoy de codo a codo con Mauricio, porque a calzón quitado son 15 espectáculos, de los cuales yo dirigí 13, entonces no solo he dirigido 4, y eso tiene que rescatarse si la gente no lo sabe. Entonces creo que nos hemos enfrentado a eso también, que tenemos que decir la información y que tenemos que visibilizarnos. Hemos logrado quitar la idea de que solo son tareas para hombres, que hemos logrado conformar grupos, que eso también lo mencionó Kem, hemos logrado crear un lenguaje de dirección. Además, yo hice un estudio hace muchos años y entrevisté a directoras y directores, porque sé que cada uno tenemos la marca personal en nuestras puestas en escena. Somos personas formadas y especializadas, casi, de hecho, las que estamos aquí todas hemos tenido estudios y
especializaciones. Y una de las cosas también muy bonitas que hemos logrado, que hemos superado también, es un poco lograr la sororidad, un poquito. Para muestra esto, yo me siento muy bien con todas ustedes he trabajado en algún momento, entonces es súper bonito saber que las tengo de colegas, que las tengo de compas, que las admiro, que las sigo, entonces esto creo que no pasaba hace 10 años, 15 años. Y otra cosa que quería resaltar es la foto tan bonita que usaste para la promo, donde todas estamos sonriendo. Creo que hacemos las cosas con mucha alegría, con mucho amor. Muchas gracias, Catherine. Gladys, para finalizar, su opinión de la misma pregunta. Bueno, yo creo que a mí me gusta pensar que sí, tal vez tenemos unos abordajes diferentes. Creo que nosotros nos hemos enfrentado a una realidad compleja y estamos transformándola. O sea, a mí me parece muy inspirador saber que todavía tenemos el reto de superar muchísimas cosas. Hemos superado la barrera de la marca que no podíamos hacer ciertas cosas. Creo que el hecho de enfrentarnos, por ejemplo, a un grupo de personas y, como decía Mabel, realmente creo que dirigir pues es un espacio de poder, pero yo creo que lo interesante del abordaje que tal vez nosotros estamos intentando hacer es transformar el modelo de la dirección. A mí me parece que estamos superando el modelo tradicional de los directores. Yo, por lo menos en mi caso, me esfuerzo muchísimo por dirigir de una forma diferente a como siempre fui dirigida y a los procesos que viví históricamente con los hombres. No porque ellos lo hicieran mal, sino porque sentía que era demasiado vertical. Creo que para mí el poder escuchar, compartir, sentir que la gente es parte de un equipo y tener realmente un equipo de trabajo es fundamental. Entonces, creo que algo que me parece importante, a lo que me he enfrentado con muchísima claridad, es al modelo, o sea, cambiarlo. En todo caso, no hacerlo de la misma manera y superarlo. Entonces, yo a veces en los procesos hablo mucho con la gente, con los equipos, de decir, o sea, tratemos de que el proceso sea más horizontal, de que podamos escucharnos, lo que no significa que siempre estemos de acuerdo con la opinión de toda la gente que está a nuestro alrededor. Porque creo que sí hay una responsabilidad en la dirección, que es finalmente tomar una decisión. Porque si las cosas salen mal, vos sos la responsable. Y eso significa, pues, de alguna manera ser director, ¿no? O sea, poner como que a que las cosas avancen. Creo que es un poco la función de multitasking en la que ya estamos acostumbrados en la cotidianidad. Y creo que esa sí es una habilidad que tenemos las mujeres. No sé, hay muchos estudios que dicen que tiene que ver con la genética, otros no, que tienen que ver con la educación. Sobre eso todavía no está todo dicho, pero a mí me parece que nosotros sí tenemos cierta habilidad para hacer muchas cosas a la vez y esa puede ser una fortaleza para la dirección. Creo que si nosotros aprendemos a entendernos de esa capacidad, nos puede dar muchos insumos para ir más allá. Entonces me gusta pensar eso. Y creo que en términos de superación, creo que todavía tenemos que buscar que haya más equilibrio en las responsabilidades en general, en el tema familiar, para que nuestras cargas sean más llevaderas. Creo que estamos muy lejos en la cotidianidad de que existan esos equilibrios. Seguimos todavía, y yo lo veo, digamos, porque nosotros tenemos como mucha conciencia, tenemos la educación, y claro que las oportunidades son para quienes estamos en mejores condiciones, y yo creo que todavía el tema por eso digo que el feminismo no es un tema superado, ni los equilibrios. Entonces, para que realmente haya más mujeres dirigiendo, todavía tenemos muchos retos sociales que superar, y creo que para nosotras mismas también, porque yo lo veo en mis entornos más cercanos, lo veo con mis colegas, etcétera. Siento que las situaciones, cuando me acerco más a la cotidianidad, no siento que todavía estemos en un nivel en el que podamos decir que existan esos equilibrios.
Así que creo que podemos generar un nuevo modelo de hacer teatro. Todavía no está creado ni está completo. O sea, los procesos pueden ser más participativos, más horizontales, y a nosotros mismas nos cuesta muchísimo hacer conciencia de eso. Para mí es una lucha permanente. Muchas gracias, Gladys. Para cerrar este módulo, necesito que todas estemos juntas. Porque en esta parte quisiera que sea más un consejo, que sea como inspiración de ustedes, cómo arrancaron ustedes, de dónde tomaron como esa fuerza de tomar el rol de la dirección, si quieren darnos teoría para las personas que no, las mujeres que no han empezado en este rol y tienen ganas, ¿cómo hacemos? Yo creo que más que teoría es práctica, es lanzarse, ponerle energía, cabeza y ser constante. Así como uno le entrega la sangre, así la vida se lo retribuye a uno. Es el trabajo constante el que le da a uno un espacio en esto y en este medio teatral en el que vivimos. Es constancia, es hacer. Bueno, yo retomaría un poco el tema de la sororidad. Creo que, por ejemplo, para mí, en mi experiencia personal, han sido muy importantes muchas mujeres que he conocido, no necesariamente directoras, sino mujeres muy fuertes que me han marcado para la vida y que me han enseñado a tener ese valor que menciona Cembly, la persistencia en las luchas en lo que creemos. Creo que no siempre uno tiene su profesión tan clara, y yo creo que no solamente para la dirección, creo que elegir una profesión es un debate con uno mismo, pero el hecho de que ya exista una plataforma, un grupo de mujeres fuertes que ha abierto esa brecha, pues yo creo que ya de alguna manera le estamos dando el empujón a todas estas mujeres que vienen detrás de nosotros para que sientan que esa posibilidad es real, existe y que pueden atreverse. No dudemos de que podemos llegar. Podemos dudar de que sea lo que queremos hacer en nuestra vida, porque yo creo que eso es válido. Pero si en el fondo tenés ese gusanito y sabes que sos directora, yo por ejemplo sé que yo tengo el gusanito de la dirección desde que era casi que una niña, o sea, montaba cosas, dirigía en la escuela, en el colegio, siempre estaba metiéndome como en rollos, entonces, y sin embargo, en algún momento dudé mucho y en algún momento renuncié y dije, no, ya es tarde para mí, porque me sentía como desacomodada, porque me había dedicado a hacer carreras, a estudiar lo académico, pero después pensé y dije, no, pero si todo esto que he vivido, todo esto que me ha pasado, todo lo que he estudiado, es parte del insumo que necesito para asumir la dirección. Entonces yo creo que para dirigir el camino que hayas elegido es válido, porque todo lo que hayas vivido como ser humano es un insumo fundamental para crear. Y bueno, yo no me atrevería a dar consejos, no me atrevo a dar consejos, estoy de acuerdo sobre todo con que esto es un oficio y que se trata de hacer. Yo lo tenía claro también desde muy temprano y por eso muy temprano lo asumí y sí, el camino no ha sido fácil, pero bueno, creo que no me arrepiento y creo que era el camino que quería hacer, pero fundamentalmente es trabajo, es oficio y trabajo. Yo al contrario, no lo tenía claro, pero es lanzarse. Yo al contrario soy de las que me encanta estudiar muchas cosas y todas esas cosas definitivamente hacen mejor mi labor como directora de una compañía y de un montaje. Lanzarse, no tener miedo. Yo diría que fue lo que me pasó a mí también cuando empecé en el mundo de la dirección, es el comprender que ser directora te permite crear universos y mundos particulares propios desde cero en el escenario. Entonces, tener esa posibilidad, esa habilidad es algo fascinante en el mundo artístico. Históricamente a la mujer se le ha negado la voz discursivamente, nos han censurado,
se nos ha negado la posibilidad de producción de conocimiento, etcétera, etcétera. Así que la posibilidad ahora de apropiarnos de los escenarios y poner ahí nuestros propios discursos, nuestras visiones de mundo, nuestros universos y mundos personales, es una gran oportunidad que debemos aprovechar. Y de esta manera nos movemos al módulo 3, a las preguntas. Veo que hay varios saludos, principalmente a todas ustedes, entonces por ahí se los dejo de tarea para que luego revisen los saludos. Y sí tenemos una consulta de Victoria. Como país, ¿cómo enfrentar un proceso de equidad con una mayoría masculina a nivel de técnicos y dirección administrativa, financiera, de los espacios escénicos en general, sean estatales o no? Yo creo que lo respondimos un poco ahora en los consejos. Yo creo que la mujer debe empezar a tomar esos roles, punto. O sea, empezar a quitarnos ese miedo de tomar direcciones en todo sentido. Estoy segura que al aparato estatal le hacen falta mujeres y debemos estar ahí. Entonces, de empezar a lanzarnos, a ver qué onda, a ver cómo nos va, digamos. Yo admiro mucho a las mujeres que han pasado por la compa de teatro, que incluye ahí a Gladys, pero es necesario que estemos. Sí, yo diría que sí, que hay institucionalmente cierto nivel de, es que no sé si sea misoginia y sea demasiado fuerte decirlo, hay una cierta resistencia y tenemos que tener el valor de entrar ahí y sostenernos. Y no creo que sea solamente en la institucionalidad cultural, creo que también en la institucionalidad académica existe. Creo que poner en valor nuestra voz es una tarea y es un proceso educativo, definitivamente. Y solamente lo vamos a lograr, la transformación es estando y haciendo. O sea, si algo uno aprende en estos procesos es que no nos queda más remedio que a veces tirarnos y aguantar una cierta resistencia y tratar de con nuestra presencia y con nuestra capacidad y sensibilidad crear esa conciencia y esa transformación. Así como en otros procesos y como pasa con otros temas fuertes de xenofobia, de otras situaciones históricas que hemos tenido que ir superando. Creo que en el tema de la presencia de la mujer en roles de liderazgo es semejante. Yo sí me pregunto si nosotras nos presentamos a esos puestos cuando hay un espacio, ¿verdad? Porque yo sencillamente no tengo esa información. Este año me enteré de 2 chicas que están dirigiendo la parte técnica de salas de teatro y que no las conocía y me pareció extraordinario, me pareció maravilloso, porque yo había tenido la experiencia de ver en Canadá chicas montándose en la tramoya, armando, ¿verdad? Cosas que en Costa Rica yo solo había visto siendo hechas por hombres. Y me dio muchísimo gusto. Yo dije, qué toño es que en Costa Rica estén pasando eso. Y de pronto me encuentro que en Costa Rica hay 2. Y bueno, los teatros se han cerrado este año. Y bueno, del año pasado vienen como cerrándose todas las salas, cerrando, cada vez quedan menos. Y bueno, y el hecho que de las pocas que quedan hayan 2 espacios en donde estén 2 chicas encargándose de la parte técnica, a mí me parece una maravilla. Mi pregunta es, ¿nosotras nos postulamos para esos puestos, para comenzar? O sea, ¿nos están prefiriendo a hombres que a mujeres? Porque sí llegamos, ¿o es que solo se están llegando hombres? No lo sé. Sí, bueno, yo creo que, digo, y conozco así como una historia, pero es un poco difícil entrar a la jefatura, a una jefatura técnica si tus subalternos son hombres, ¿verdad? Digo, encuentro que romper ese techo sí es difícil.
Digo, creo que sería, bueno, no creo que tampoco sería fácil entrar de técnico. Digo, todas nosotras conocemos los teatros grandes, estatales que tienen técnicos y yo no veo ahí como una mujer podría entrar eh, sin ser agredida, y no digo agredida, ¿verdad? Pero sin pasarla mal, ¿verdad? Eh, no sé. Pero bueno, qué dicha que hay ya chicas que lo están intentando. A mí me daría miedo. Yo quería decir que algo también importante son los datos que se puedan generar. Por ejemplo, estos estudios que vos mencionaste, digamos, ahora Lupe, arrancaste con presentar porcentajes. Ahora Gladys mencionó esta investigación que ya está haciendo el Teatro Nacional. Creo que ese es un primer paso importante a llevar, digamos, si sentimos que no hay un proceso de equidad en estos puestos, hagamos un estudio, presentemos datos y decimos, ok, esto está pasando, y a partir de ahí empezar a accionar. También para evidenciar las mujeres que sí han estado en esos puestos importantes, difíciles, que han tenido que lidiar con justamente lo que dice ahora Claudia, ¿verdad? Subalternos que no quieren ceder a veces, y evidenciarlo y compararlo y ver a partir de ahí entonces qué hacemos. Sí, porque una cosa importante es que no necesariamente porque seas mujer y estés en un puesto directivo o un puesto de mando, tenés un pensamiento inclusivo, ¿verdad? Eso es importante. Han pasado muchas mujeres por puestos administrativos, incluso yo, después de pasar por la compañía, yo pensaba, ¿qué tanta fue mi capacidad de revisión de esos formatos? Después de terminar esta investigación, me doy cuenta que yo lo hacía intuitivamente, pero no tenía tanta información para tomar las decisiones de una forma más equilibrada. Entonces, generar este pensamiento y estos espacios de diálogo son fundamentales porque ya nos generan ciertos insumos. Y creo que exactamente que podamos investigar sobre temas específicos también enriquece nuestra capacidad de toma de decisiones y apropiarnos de esa información. Entonces, bueno, lo digo porque para mí ha sido un aprendizaje, desde lo que hice en un puesto administrativo, por ejemplo, y de lo que podría hacer después de haberme tomado el trabajo de analizar un fenómeno administrativo a largo plazo, ¿verdad? O sea, en qué nos hemos equivocado o de qué no nos hemos hecho cargo. Quisiera meter la cuñita porque ahorita que lo mencionan, en el conteo que yo hice, que tal vez no es 100% certero, como nos dijo Catherine, pero en el conteo que yo realicé también, para que vean las listas, están también los lugares donde se presentaron. Y esa fue otra llamada de atención que no tiene nada que ver con este coloquio, pero sí la mayoría de espacios están cerrados y se cerraron antes de la pandemia, de los lugares que están ahí citados. Muchísimas gracias, Victoria. Si no me equivoco, es la única pregunta. Como les dije, hay unos bonitos saludos y mensajes para todas nosotras. Y de esta manera, entonces, cerramos el coloquio. Yo quisiera agradecer una vez más a ustedes 5 por todo lo que han hecho, por acompañarme la noche de hoy. Quisiera agradecer a todas las personas involucradas y también a la Compañía Nacional de Teatro, principalmente, por hacer esto posible. Quisiera mencionar a 2 personas que son Felipe González, que está en controles de la transmisión, y a Rolando Hidalgo, que hizo toda la parte gráfica, que fueron mis compañeros fuertes en este proyecto. Y que ojalá, yo creo, y lo he dicho varias veces, la pandemia, por lo visto, no ha sido 100% negativa. Nos ha traído muchas cosas, entre esos la posibilidad de conocernos más, de fortalecer las redes, como decía al inicio y como hemos mencionado varias, y de reflexionar sobre este tema y muchos más. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches, y ahí nos queda la tarea de revisar los comentarios, de compartir la información y de seguir siendo más fuertes y de lanzarnos a lo que queremos. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a todas. Buenas noches. Gracias. Gracias.